Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Una reunión íntima, proyectada contra el escenario insigne del Bósforo, se transformó anoche en aquello que la prensa del corazón y los seguidores más fervientes esperaban, un reencuentro que desató interrogantes, nostalgia y una lluvia de reacciones en los portales y redes sociales. Lo que empezó como una celebración privada en un hotel de lujo, reservado para amigos cercanos, terminó eclipsando a la boda misma cuando dos nombres que la audiencia turca guarda con especial cariño volvieron a aparecer juntos, Hazal Suba y Erkan Merik. La velada transcurrió con la discreción propia de un evento selecto hasta que un instante capturado por un invitado cambió el rumbo de la noche. Una fotografía en la que ambos aparecen sentados uno junto al otro compartiendo una conversación animada y sonrisas sinceras, se propagó con celeridad por plataformas como Instagram, X y TikTok. En cuestión de minutos el hashtag #AzalErkanYeniden escaló posiciones entre las tendencias, y los ecos de aquella imagen llegaron más allá de Turquía, alcanzando comunidades de fans en toda Europa y América Latina. Para muchos espectadores la escena tenía la carga emotiva de los finales felices en pantalla, los reflejos dorados de la iluminación sobre el agua del Bósforo, la música que se filtraba entre mesas y una atmósfera que parecía destinada a la confidencia. Testigos presentes describen una complicidad pausada, elegante sin aspavientos, gestos que van de la sonrisa compartida a miradas que hablan, y la naturalidad con la que ambas figuras se movieron entre invitados, tomados por la misma corriente de la velada. Hubo incluso quien aseguró haberlos visto bailar brevemente, como si un acorde familiar los hubiese acercado. Quienes recuerdan el origen de su vínculo no pudieron evitar infructuosas comparaciones con su pasado común, la historia que nació en 2016 sobre el set de la popular serie Ansenkoi, donde la química profesional se convirtió con el tiempo en un lazo personal, marcó el inicio de una relación seguida con pasión por la audiencia. Aquellos años compartidos en el rodaje los colocaron en el centro del interés público, su romance, que del plató se trasladó a la vida cotidiana, se transformó en una narrativa por la que muchos sintieron afinidad y afecto. No obstante, en 2019 la pareja decidió emprender caminos separados, la ruptura fue administrada con mesura y sin escándalos, y ambos relegaron la intimidad a un plano menos expuesto. Desde entonces, la trayectoria individual de cada uno ha seguido su propio cauce. Hazal se ha sumergido en nuevos proyectos que la han proyectado hacia estéticas más maduras y papeles desafiantes. Erkan, por su parte, ha transitado personajes que le han permitido consolidar su recorrido en plataformas digitales. A pesar de la actividad profesional y de la prudencia con que ambos manejaron su vida privada, las coincidencias en encuentros sociales recientes, según los rumores que circulan entre el círculo cercano, habrían sido más frecuentes de lo que se conocía públicamente. Y anoche en la boda de ese amigo común, esas coincidencias adquirieron visibilidad. Al terminar la celebración, diversas cámaras abordaron a los protagonistas en busca de una palabra que diera sentido al momento. Suba, con una actitud comedida pero sin evasivas, se limitó a recalcar que la ocasión era la de un festejo para alguien del afecto más íntimo y que su encuentro con Merik transcurrió en clima de cordialidad. Merik optó por el recato absoluto, una respuesta breve y mesurada que agradeció la velada y expresaba los mejores deseos para los anfitriones. Ambos ofrecieron un frente diplomático frente a la prensa, ni confirmaciones tajantes ni negaciones contundentes, que en sí mismas alimentaron la imaginación colectiva. Más allá de las fórmulas públicas, fuentes cercanas a los artistas han deslizado a la prensa la posibilidad de que lo visto no fuera un episodio aislado. Conversaciones en círculos compartidos, mensajes intercambiados en privado y encuentros en otros eventos sociales habrían tendido un puente hasta la noche de la boda.
Amigos en común sostienen que aunque la relación formal terminó en su momento, existió siempre un respeto y una afectuosa atención mutua que hoy parece encontrar nuevas formas de manifestarse. ¿Se trata de una restauración emocional deliberada o de una coincidencia cargada de sentimiento? Las opiniones difieren, y la falta de declaraciones concluyentes contribuye al magnetismo de la historia. En redes, la respuesta de los seguidores no se hizo esperar. Comentarios teñidos de nostalgia, peticiones exigiendo su retorno y mensajes de apoyo coparon las publicaciones. Su química era única, que reaviven lo que quedó pendiente, o los extrañábamos juntos, fueron algunas de las expresiones más repetidas. Clips que recogen fragmentos de la noche, una carcajada compartida, el roce de una mano en un gesto trivial, un plano breve del baile, se multiplican en bucle, y cada nuevo fragmento añade una capa de especulación. En ámbitos donde la pasión por las parejas mediáticas genera discusiones, el fenómeno trasciende el hecho aislado y se instala como un relato que muchos desean que continúe. A nuestros lectores y seguidoras // os de K-pop, ¿cómo interpretan este reencuentro? ¿Creen en segundas oportunidades emocionales cuando las circunstancias permiten diálogo y madurez? ¿O piensan que en una industria donde la imagen es moneda corriente, ciertas coincidencias no significan un retorno formal? Les invitamos a compartir su criterio porque su voz es la que enriquece la narrativa que contamos. Y ya que hablamos de participación, si esta clase de historias les atrae, recuerden apoyar nuestro trabajo. Denle me gusta a este vídeo, dejen su comentario con su opinión más honesta y suscríbanse al canal K-pop para no perder ninguno de los desarrollos futuros. Si desean ayudarnos a crecer todavía más y acceder a contenido exclusivo, pueden presionar el botón unirse y convertirse en miembros del canal. Su respaldo directo nos permite investigar más a fondo y traerles relatos con contexto, fuentes y análisis. ¿Quieren que sigamos de cerca cada aparición pública de Azal y Erkan? ¿O prefieren que nos enfoquemos en otras figuras turcas? Digan quiénes les gustaría ver en nuestros próximos reportajes. Mientras la comunidad conversa y los medios continúan rastreando la agenda de ambos, lo cierto es que la secuencia fotográfica y los fragmentos de vídeo de esa noche han reactivado una historia sentimental que hasta hace poco parecía archivada en la memoria pública. Si hubo alguna intención deliberada de acercamiento, solo el tiempo dará certezas. Nuevas imágenes, mensajes en plataformas o un comunicado oficial podrían transformar el rumor en noticia confirmada. Hasta entonces la narrativa queda abierta, con la fuerza de la conjetura y la belleza de la posibilidad. En términos de eco cultural, es llamativo observar cómo una imagen, un instante compartido al borde del Bósforo, puede reconstruir pasados afectivos y generar expectativas colectivas. La conversación pública en torno a Azal Suba y Erkan Merik no solo habla de dos artistas que vuelven a coincidir, habla del deseo del público por finales felices, de la fascinación por las historias que la ficción hizo reales y de la esperanza persistente en que algunas conexiones perduren pese al paso del tiempo. Desde K-pop seguiremos atentamente cada movimiento, cada aparición, y les traeremos actualizaciones con la mayor rigor y respeto por las fuentes. Mientras tanto, no olviden participar, su comentario puede ser el que aporte una pieza decisiva a esta historia que por ahora, combina discreción privada y curiosidad pública. ¿Qué les provoca a ustedes este reencuentro? ¿Ilusión, prudencia o indiferencia? Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.